Gloria a Dios. Hoy vamos a estar iniciando una serie de enseñanzas que tienen que ver con la apostasía dentro de la iglesia de Jesucristo. Yo me he inquietado mucho acerca de esto porque los tiempos que vivimos son peligrosos y la iglesia tiene que estar preparada y no dejarse confundir por las estratagemas y artimañas del enemigo. Hoy vamos a ver la introducción a esta enseñanza y vamos a ver que la apostasía está dentro de toda la iglesia de Jesucristo. De allí proviene la apostasía y de allí han salido muchas sectas que muchos de nosotros conocemos, que han tomado de la misma palabra para desviar la fe. Por eso es importante en estos tiempos que estemos apercibidos, porque ahora que hay tanta información, hay desinformación. Por haber tanta información a través de la internet, a través de los medios de comunicación, hay mucha información y la gente está desinformada, porque en lugar de buscar donde está toda la información correcta, han tenido comezón de oír la verdadera palabra de Dios. Y como responsabilidad nuestra en esta congregación es que la iglesia esté apercibida, esté clara en los tiempos que estamos viviendo, los sazones que estamos viviendo. Y en un día como hoy, tiempo de victoria. Todos los días son tiempos de victoria para aquel que cree en Cristo Jesús. Amén. Hoy ciertamente hay liberación a través de esta palabra, porque mucha gente está atada aún estando dentro de las iglesias. El cristiano no puede ser poseído, pero puede ser oprimido y puede ser perturbado. Y muchas veces, sin darse cuenta, con pseudo canciones cristianas, muchas personas quedan seducidos sensualmente con canciones que supuestamente son cristianas, que supuestamente son para adorar a Dios. Y muchos, sin darse cuenta, esas canciones son apóstatas porque las desvían de la fe a la persona. Simplemente muchos las escuchan porque se sienten bien y son agradables para el oído, y quizás lo que está agradando es el alma y la carne, pero una cosa diferente es la adoración en el espíritu. Y de todas estas cosas vamos a hablar en esta serie de enseñanzas, cómo la apostasía se ha introducido por todos los medios, a través de la palabra, a través de las prédicas, a través de la música, a través de la oración, a través de las danzas, a través de teatro. Y tenemos que estar apercibidos. Y nosotros hacemos obras de teatro y también danzamos para el Señor, pero también hay apostasía en esas cosas y tenemos que estar claros para no caer en la apostasía. Cuando Dios trae una palabra es para que estemos apercibidos, toda la iglesia apercibida de las cosas que se están moviendo en la televisión. Aún con la misma palabra hace que personas hagan trueque con Dios con pseudopactos, en donde tienen que pactar por una esposa, pactar por un carro, pactar por un apartamento. Ya Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. Nadie tiene que pactar por sanidad, por sus llagas fuimos nosotros todos curados. Entonces, en virtud de eso, esta serie de enseñanzas, que no sé cuánto tiempo vaya a durar, el Señor me decía: solamente muéstrale la médula. La médula es la palabra, la médula es el evangelio, la médula es el misterio de la piedad. Nadie puede saber qué es apostasía si no conoce la médula, el centro del evangelio. Para tú poder comparar y saber si va bien o va mal, tiene que conocer la médula del evangelio de Jesucristo.
Y eso es lo que vamos a comenzar a aprender a partir de este viernes. Y en las clases de doctrina, posteriormente va a ser más profundo. Espero que usted pueda venir. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y lo vamos a leer hasta el 4, 5. O sea, hasta el capítulo 4, versículo 5. O sea, todo el 3 y vamos a llegar hasta el versículo 5 de ese mismo libro, 2 de Timoteo. Bueno, le digo, cuando lo tenga me dice amén, por favor. Eso está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Ya lo tiene? ¿Todavía lo está buscando? ¿Alguien lo tiene que pueda decir amén? Dice así la Escritura. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, se lo está diciendo a su discípulo Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, levanten la mano los que quieren vivir piadosamente, en Cristo Jesús padecerán persecución. Levanten la mano los que quieren sufrir persecución. Nadie va a querer levantarla, pero una cosa conlleva a la otra. El que quiere ser realmente cristiano va a ser perseguido por los compañeros de estudio, por los compañeros de trabajo, por tu propia familia, porque te van a decir santurrón quizás, porque no bailas pegado, no fumas ni nada por el estilo. Entonces eso es una especie de persecución cuando estás en una fiesta familiar y comienzan a decirte que por qué dejaste de hacer eso, y te comienza a decir el pastor te lavó el cerebro. No, el pastor no lava el cerebro. La palabra limpia nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, y estamos preparados para las bodas del Cordero. Amén. Entonces por eso vamos a recibir persecución. Y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Quiénes quieren vivir piadosamente? Amén. Ahí levantan las manos todos. ¿Pero quiénes quieren ser perseguidos? Nadie levanta la mano. Pero una cosa conlleva a la otra. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cristiano que no escudriña, que no lee, que no hace un devocional, está pendiendo de un hilo. Toda la escritura, esa se la saben de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y también la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso que cuando yo a alguien le digo, hermano o hermana, ¿estás preparado para predicar? Y me dicen, no, necesito 7 semanas, 20 días de ayuno. Tenemos que estar preparados en todo momento. Amén.
Porque se supone que usted está leyendo la palabra todos los días. Y en algún momento usted se para en un lugar y Dios le va a dar la palabra propicia para ese momento. Amén. Y eso no va a ser todo tiempo. En todo tiempo usted Dios no lo va a probar así. Yo recuerdo que la primera vez que yo prediqué en la iglesia La Cruz en Hombre de Unción, me llamó el pastor Pedro Colmenares, el anciano, y me dice un miércoles, el mismo miércoles en la mañana, me dice: hermano, me tocaba predicar a mí, pero hoy no puedo. Le dije al hermano José Debe y me dijo que tampoco puede. ¿Usted está preparado? Sí. Por supuesto me dio temor. Era la primera vez. Y Dios se glorificó. Al final el hermano José Debe me dijo: estuvo bueno, pero hazlo más lento porque casi terminé la predica. Amén, casi que dije. Pero era por los nervios. Pero me dispuse. Y el hombre de Dios y la mujer tienen que estar enteramente preparados. Y Dios nos prueba precisamente para eso. Porque hay personas en la iglesia que solamente van a los cultos, pero no hacen sus devocionales con Dios. No escudrillan lo que la persona dice de este altar. Usted no le puede decir amén a todo lo que yo diga, porque yo también me equivoco como cualquier ser humano. Y en la medida que usted escudriña, usted me puede corregir en mansedumbre y humildad, y somos todos salvos. Porque la intención del que está en este lugar debe ser la correcta, y es que todas las almas que estén en este lugar lleguen a las bodas del Cordero. Porque todo lo que está en esta tierra va a pasar, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra jamás va a pasar. Todas las cosas que usted y yo podamos ver y disfrutar en esta tierra, todas van a pasar. Entonces, en virtud de tener un sentido de eternidad, usted tiene que escudriñar las Escrituras. Si alguien está en fase terminal con una enfermedad y le hacen subir a la montaña más alta, así sea el Everest, para buscar el medicamento, estoy seguro que lo va a buscar, así sea a pie, en barco, en lancha, en helicóptero, va y lo hace. He conocido personas que han comido animales, roedores, para que se le quite el asma. He visto a personas tomar un ungüento y menjurje con culebra porque quieren ser sanos. Y nosotros que sabemos que necesitamos esta preciosa palabra para ser sanos y tener vida eterna, no vida temporal, porque el que es sano de cualquier enfermedad en algún momento al polvo va a regresar. Cuanto más entonces un cristiano va a leer la palabra todos los días sabiendo que esa palabra lo limpia, esa palabra lo restaura, esa palabra lo renueva, esa palabra le da sabiduría. Por eso el apóstol le dice en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Nos hacen sabios, pero no nos hacen sabios para ser orgullosos, prepotentes y vanidosos. No, nos hacen sabios para la salvación por la fe, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. El problema es que la apostasía usa el nombre de Cristo Jesús. El problema de la apostasía es que van a usar la misma palabra. El problema de la apostasía es que muchos van a decir aleluya, aleluya, gloria a Dios, santo, santo. Ese es el problema en la apostasía. Es la parte más peligrosa. Porque cuando ya tú sabes acerca de los testigos de Jehová, los mormones, los mahometanos, los islamistas, todo eso es evidente. Eso es fácil de detectar. Lo difícil de detectar son las herejías encubiertas que usan la misma palabra, y de esa es la que Dios me está inquietando en estos tiempos, porque esta iglesia va a crecer como muchas otras iglesias, y muchos van a llegar encubiertamente queriendo introducir herejías destructivas, y tenemos que estar apercibidos, y es la palabra la que nos va a ayudar, iglesia. Y usted tiene que ser un defensor de la fe, porque la fe es la que nos va a hacer salvos. ¿Quién quiere estar en las bodas del Cordero? Todos. Y el que no quiere estar, imagínese, igual va a estar de lejos observando. Yo prefiero estar en esa fiesta, y para eso me estoy preparando. Ciertamente muchos pagan un precio para estar en distintas fiestas o entrar en distintos lugares y beber y comer. Ya Jesús pagó por esa fiesta, pero tú y yo tenemos que perseverar hasta el fin. Ese es el detalle. Todos estamos en este lugar, y yo ruego a Dios que todos seamos salvos, pero todos tenemos que perseverar hasta el fin. Hoy yo mandé una nota de voz acerca de los desiertos, que tenía que ver algo con lo que prediqué la semana pasada. Estoy ahorita leyendo, voy por Éxodo, releyendo la Biblia, y ahí podemos ver que también hubo apostasía, se desviaron de la fe. Y todas esas personas lamentablemente no pasaron al otro lado del mar.
cayeron en el desierto. Esa generación que fue incrédula no perseveró hasta el fin, pero ellos tenían la promesa. Recuerden que Dios le hizo la promesa que pasarían hasta Canaán. Pero ¿por qué no pasaron hasta Canaán? Porque no perseveraron hasta el fin. Y hay una generación de todo el globo terráqueo que profesan una fe que si no perseveran hasta el fin, quedarán como aquellos que quedaron postrados en el desierto. Y el desierto, como decía en esa nota de voz, es este planeta. El desierto es todo este planeta. Nuestro Canaán es el reino de los cielos, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Por muy buenos tiempos que vivamos aquí en la tierra, o malos que vivamos, todo eso va a pasar. Pero en aquel lugar ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá amargura, porque ya las primeras cosas habrán pasado, ya no habrá muerte. Y tenemos que perseverar hasta el fin. Y por eso el Señor me decía: hijo, la apostasía se ha incrementado en estos tiempos. Y necesito que prepares a mi pueblo, porque mucho cae por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Y aquí seguimos leyendo que Pablo le sigue hablando y le dice: te encarezco. O sea, le da una amonestación, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le está hablando de una doctrina clara, el Padre y el Hijo y ciertamente el Espíritu Santo, y le está diciendo que ciertamente va a haber un juicio para los vivos y los muertos. ¿Cómo es esto? Vivos y muertos. Claro, los que estamos en Cristo estamos vivos, así muramos, pero en la segunda muerte no nos alcanzará a nosotros, porque en la final trompeta, nosotros, algunos que ya hemos muerto, o si estamos vivos, seremos arrebatados, pero seguimos siendo vivos para Cristo Jesús. Amén. Pero los muertos son aquellos que mueren espiritualmente y mueren también para Cristo Jesús, que lo estamos enseñando en la clase de doctrina. Muerte significa separación de, no destrucción. Le encarece y le pide que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es lo que hacemos en esta congregación: los exhortamos, redarguimos, reprendemos, pero en paciencia y doctrina, con la palabra. Así algunos se retuerzan en algún momento, así alguien se sienta incómodo en algún momento. Lo importante es que nos incomodemos aquí en la tierra y que no nos incomodemos en el lago donde arde azufre y fuego. Es mejor que nos incomodemos aquí, que aquí Dios nos exhorte, que aquí Dios nos reprenda, que aquí Dios nos guíe, porque ya después del fin ya no hay para retroceder. Por eso Pablo le dice: predica la palabra. Ya tú la conoces desde la niñez, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando dice ahí que no sufrirán la sana doctrina, significa que no soportarán la sana doctrina, que comenzarán a sentirse incómodos cuando le hablen del verdadero evangelio. Comenzarán a sentirse inquietos cuando le hablan de santidad y consagración. Se sentirán inquietos cuando le hablen de la cruz y de lo que pagó Cristo en esa cruz para que seamos santos como Él es santo. Porque su palabra dice: sed santo porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando se habla de esa palabra, muchos dentro de la iglesia comienzan a incomodarse porque quieren seguir viviendo una vida sensual, coqueteando con el mundo. Pues somos o no somos, pero no podemos ser tibios, porque los tibios el Señor los vomitará, dice la Escritura. Es preferible que sea frío o caliente, pero no tibio. Dios es muy claro en la Escritura. Por eso en estos tiempos peligrosos tenemos que estar calientes, buscando la presencia del Señor, anhelando su presencia, porque los días son peligrosos. Pablo dijo esto hace más de 2000 años atrás. Y dice que la apostasía crecería en los postreros tiempos. Los postreros tiempos se refiere desde el momento que Cristo pisó la tierra. Desde ese momento comenzaron los postreros tiempos y ya han pasado 2016 años. Cristo está más cerca. Cuando usted ve los videos, cuando usted ve los canales pseudo religiosos o pseudo cristianos o pseudo evangélicos, usted se puede dar cuenta de las barbaridades si tiene clara la Escritura, que con la misma Escritura manipulan al pueblo. No lo persuaden, lo manipulan. Una cosa es persuadir y otra cosa es manipular. Por eso aquí el apóstol Pablo le dice al mismo Timoteo, en el versículo 14 del capítulo 3, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste. O sea, él se persuadió, Timoteo, por la doctrina que Pablo le estaba dando. Le estaba dando una doctrina, pero también le estaba dando ejemplo. Por eso le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como lo que me sobrevinieron. Y comienza a decir, o sea, Pablo estaba hablando con su propio ejemplo. Le estaba hablando de una doctrina, pero también le hablaba de su vida. Y así tiene que ser el creyente. El creyente tiene que vivir lo que predica y tener claro qué es el cristianismo. Somos cristianos. Amén. Hay algunas cosas que quizás usted vaya a escuchar en esta congregación, si está por primera vez o segunda vez. Nosotros no somos evangélicos. Levante la mano los que son evangélicos. Y los que son cristianos, cristianos. Somos cristianos. Eso dice la palabra. Porque cuando hablamos de evangélicos, eso no está en las escrituras. No aparece en ninguna parte. Y ahí, sin darse cuenta, comienza la apostasía. Cuando empezamos a hacer cosas que no están aquí, testigo de Jehová, mormón, adventista, bautista, pentecostal, luterano, comenzamos a poner nombres y se va desviando la fe en diversidades de cosas. Hay un solo Cristo, uno solo que murió por todos, resucitó el tercer día de entre los muertos, está a la diestra de Dios Padre y pronto ha de venir. ¿Hay algún cristiano en este lugar? Amén. Por eso dice el versículo 3 ahí en el capítulo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso usted lo puede ver en la televisión de manera desbordada, como por ejemplo, y voy a dar algunos nombres, porque es algo tan grotesco y grosero que tengo que decir los nombres. No tengo nada en contra de esas personas. Espero en Dios que se puedan retroceder como este Janes que está en este lugar y Jambres los nombró. Pues la señora Ana Méndez, esa señora tiene un problema y anda jugando por ahí, oyendo billetes y dólares y jugando y manipulando al pueblo, diciéndole que son príncipes y dan ofrenda de 15, de 500 dólares, perdón, 1000 dólares. Y los que no tienen eso no son príncipes. Aquí todos somos príncipes delante de Dios, porque nos pagó a todos por el mismo precio. Él no pagó por el que da 1000 dólares, no pagó más por el que pagó 500, no pagó más por el que dio una casa. Usted puede ver ese video, usted puede entrar en YouTube y buscar Ana Méndez, oye los billetes. Eso es apostasía. Y tenemos que defender la fe. Y usted que está escuchando esto, iglesia, no se quede adormecido en esas cosas. Si usted está viendo que la gente está cayendo en esto, usted tiene que despertarlo. Eso no es solamente del pastor o del liderazgo, es de todos nosotros. ¿Qué hizo Noé? Noé no se quedó solo con su familia y no le importó si se perdían. Y no, yo me monto en el arca y que se pierdan todos ellos. Estuvo casi 120 pregonando, era pregonero de justicia, pregonando que venía un gran diluvio. Y usted y yo tenemos que pregonar que la apostasía va a crecer y que Cristo viene pronto. Tenemos que pregonarlo y tenemos que hablar de estas cosas y esperamos en Dios que dé fruto de arrepentimiento para que entonces ciertamente pueda ir al reino de los cielos. Pero ahí vemos la apostasía y es una de estas personas que es intemperante, implacable, cruel, aborrecedora de lo bueno, y usted dice aborrecedor de lo bueno, pero pide diamantes, perlas preciosas, piedra preciosa pide. Y dirán algunos, pero no es aborrecedora de lo bueno, porque eso es bueno. Sí, claro, es bueno para el mundo, pero no es bueno para su alma y su espíritu. Lo que es bueno es el misterio de la piedad. ¿Usted sabe cuál es el misterio de la piedad? Vamos a leerla en 1 de Timoteo 3:16. En esto tenemos que basarnos todos nosotros, en el misterio de la piedad, para ser piadosos y creer en la piedad. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es ese manifestado en carne? Jesús.
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En esto tiene que concentrarse el Evangelio de Jesucristo. Nosotros los cristianos tenemos que predicar este Evangelio sano, puro, santo, que viene ya anunciado desde el principio de la creación. El Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis 13:8 y 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Podemos ver entonces que esta es la piedad de la que hace referencia cuando allá dice en 2 de Timoteo, versículo 5 del capítulo 3, dice que tendrán apariencia de piedad. Esta es la parte peligrosa. Van a tener apariencia, que es diferente que crean en la piedad, porque dice aquí que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo la niegan? Ciertamente, si tú ves que es una persona codiciosa, que tiene avaricia en su corazón, que constantemente está manipulando la palabra para ciertamente llenar sus arcas, y comienza a darte cuenta que lo rodean muchos carros, lo rodean hombres que resguardan su vida, guardaespaldas, está en casas muy lujosas, porque Dios nos quiere bendecir. Pero ¿para qué quiere un hombre o una mujer? ¿Para qué queremos mi esposa y yo una casa de 20 habitaciones? Si somos ella y yo. Yo esa casa más bien la vendo y hago una fundación para los niños que están en las calles. O para los abuelos que están en las calles. Entonces algunos caen en esto, algunos pastores y líderes dicen, es que Dios me quiere bendecir. Sí, Dios me quiere bendecir. Claro que Dios nos quiere bendecir. A mí me gusta vestir bien. Pero no por eso vamos a manipular al pueblo de Dios, pactando a cada momento, cada 3 meses o cada 2 meses, no sé, en enlace cada cuánto tiempo, están pactando, embaucando a la gente, haciéndole con la misma palabra. Le dice que Dios da semilla al que siembra. Pacta ya, no importa que no tengas, pero hazlo ahora, que Dios te lo dará. Y muchos ciertamente caen en esto por inocencia, y Dios los ama, y ciertamente pueden ser salvos, pero pueden ser timados. Su dinero, que puede sembrarlo donde ciertamente Dios requiere, donde se predique la sana doctrina. Recuerde que esto solamente es una introducción. Yo voy a traer videos, voy a traer todo aquello que va a ir en contra de, primero, la médula. La médula es lo que acabamos de leer en principio en 1 Timoteo 3:16. Y vaya conmigo ahora a 1 Corintios 15 para que vea que es el Evangelio según Pablo, que es lo mismo que le estaba explicando a Timoteo allí. Le perdonan que me agarró la unción de la roquera. Dile que está a tu lado, Cristo te ama profundamente. Y lo mejor está por venir. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Amén. ¿Ya lo tiene allí? Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, que lo que Pablo va a comenzar a decir es el evangelio, o sea, las buenas nuevas que él ha predicado y la que tenemos que predicar nosotros. ¿Me está siguiendo? Aquí está diciendo Pablo es el que está escribiendo esto, y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Así también lo recibió Timoteo. Por eso dice: lo que aprendiste, por lo cual fuiste persuadido, en el cual también perseveráis. No es solamente aprender en el evangelio, es perseverar en ese evangelio. ¿Me va siguiendo? Levanten la mano los que tienen 1 Corintios 15:1. El que no lo tenga, péguese del otro. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis, escucha bien, recibir, perseverar y retener. Si usted no está haciendo eso, no hay seguridad de la salvación. No es solamente recibirlo, hay que perseverar y retener, porque el enemigo va a querer embaucar, el enemigo va a querer desviar. El enemigo es como aquella
suicida que sabe que va a morir y no le importa estrellarse en un automercado y que mueran otros, porque es egoísta y sabe que él va a morir. Y él quiere que otros mueran con él, tal cual es el enemigo de las almas. No le importa lo que vaya a suceder, él quiere llevarse a muchos por delante y mucho más a nosotros que somos los hijos de Dios. Por eso tenemos que estar muy pendientes de las cosas que se mueven de nuestro alrededor. No toda la música que usted oye es cristiana porque sea bonita. Hay algunas canciones que yo oigo de una persona que era rockera antes, que cuando yo la escucho mi espíritu se choca con esas canciones. Nada más al ver el rostro de esta persona, hay que orar por esa joven. Y es muy conocida por los jóvenes, es muy oída por los jóvenes. Pero escuche, yo no te voy a decir que la dejen de escuchar. Yo lo que te pido es que leas la palabra y discierna lo que estás escuchando en esos cánticos. Cuando usted lee Éxodo capítulo 15 y los 50 y los 150 salmos, usted se va a dar cuenta que en todo tiempo habla del Señor, de Jehová. Siempre hace mención de Dios. Pero ahora los cánticos son sensuales, son ecuménicos, porque quieren atraer a los del mundo y a los pseudo cristianos. Nosotros tenemos que en todo tiempo adorar a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a su sacrificio en la cruz del Calvario, a su sangre preciosa. Pero muchos nos dejamos llevar por eso. Yo también, pero Dios me ha venido inquietando y he dejado de escuchar esas canciones. Yo solamente escucho canciones que yo pueda discernir que están adorando a mi Señor, al que murió por mí en la cruz del Calvario, al que resucitó al tercer día de entre los muertos, al que está a la diestra de Dios Padre y que pronto va a venir. Ese es mi Jesús. Por eso el Señor me decía, enséñales la médula, enséñales el corazón, que cuando ellas conozcan eso, tú no puedes estar donde ellos están, porque tú no eres el Espíritu Santo, hijo. Pero si tú le das el corazón como Pablo hizo con Timoteo y con Corinto, la responsabilidad recae sobre ellos de discernir, de usar y ejercitar lo que se les ha venido dando, y ellos entonces examinarlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Eso le toca a usted como creyente, no a mí. Porque todos queremos ser salvos. A mí me toca enseñarlo, orar por usted, clamar por usted, aconsejarlo. Cada vez que usted quiera acercarse, estoy para servirle. Para eso me llamó el Señor. Y estoy dispuesto en todo momento, a cada hora y en todo lugar. Y con ejemplo creo que lo he dado a conocer en este lugar. Amén. Pues usted tiene que entonces creer en este evangelio puro y santo. Y no se dejen embaucar por estos timadores, mercaderes del evangelio de Jesucristo. Que Dios los guarde y tenga misericordia de ellos. Pero tenemos que entender, iglesia, que se levantarán apóstatas. No podemos ser cándidos. Se van a levantar y ya están levantados. Tienen emporios. Emporios. Hombres que usan trajes de $3,000. Y el niño está pasando hambre afuera en el estacionamiento del mismo templo quizás. Entonces, ¿dónde está el amor? Es allí donde tenemos nosotros que fijarnos. Y lo peor de todo esto es que muchas personas idolatran a estos hombres. Cuidado si usted le habla del ungido de Jehová, entre comillas. El ungido de estas personas que están haciendo en estos tiempos. Ellos le hacen entender al pueblo que no son bendecidos si no tienen carro, si no tienen casa, si no están bien vestidos. Si no están así, no son bendecidos. Todo el que cree en Jesús ya está bendecido en los lugares celestiales. Usted sabe eso, ¿verdad? Ok. Por eso Pablo decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa parte de Filipenses 4:13 todo el mundo se la sabe de memoria. Pero no se lee en lo anterior. Él lo que está diciendo es que yo sé pasar hambre, sé saciarme como sé pasar hambre, sé estar en abundancia como sé estar en escasez. O sea, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué todo? Que también pasando hambre también lo glorifico. Amén. Porque ese todo lo usamos nosotros, no, que todo, yo soy Superman y yo puedo resolver todos los problemas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es así. Que cuando venga el momento del desierto también puedo, porque su gloria está en medio del desierto. Amén. No sé si me estoy explicando. Amén. No tenga temor de aplaudir, apláudele a él, no a mí. Okay. Volvemos con nuestro hermano, el apóstol Pablo. Espero conocerlo allá en la boda del Cordero. Dice,
Vuelvo a repetir esta parte. Déjame aquí que no traje el reloj, a ver cómo estoy de tiempo. 8:30, vamos bien. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual, uno, yo lo tengo subrayadito aquí, recibisteis. ¿Alguien recibió el evangelio de Jesucristo en este lugar? Ok. En el cual también perseveráis. ¿Alguien persevera en el evangelio de Jesucristo en este lugar? Por el cual asimismo, si retenéis, fíjense que dice, si retenéis, quiere decir que algunos no lo retienen. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois, subraya allí, sois. Por eso, iglesia, no se dejen engañar. Tenemos que recibir, perseverar, retener hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Por eso ahora tenemos algo a nuestro favor. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que escudriña el corazón del Padre y nos hace saber las cosas que Él nos ha concedido. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que es nuestro consolador en los momentos de aflicción. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos hace saber las cosas que han de venir para glorificar al Padre y al Hijo. Por eso tomémonos del Espíritu Santo y avancemos en este desierto de la humanidad que está cada vez más decadente. Esta creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Porque esta misma creación fue sujeta a vanidad, fue sujeta a esperanza. Así como nuestro cuerpo, que retiene el alma y el espíritu, pero esta alma y este espíritu quisiera estar ya en la presencia del Señor. Pero muchos quieren estar todavía en esta tierra. Usted puede seguir en esta tierra estudiando, trabajando, casándose, teniendo proyectos, pero que su corazón no esté en eso. Porque donde esté la riqueza, allí está tu corazón. Pero si tu tesoro está en los cielos, tu corazón está en los cielos. Y ciertamente cuando se escuche la final trompeta, ese corazón dispuesto será arrebatado. Amén. Por eso, recibe, persevera, retén y seremos salvos. Porque si no, creísteis en vano. Entonces aquí comienza a detallar el evangelio que él predicaba y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Así como ustedes lo recibieron, dice Pablo, yo también lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Las que están en Isaías, capítulo 53, del 5 al 12, no lo busque. Cuando Pablo habla de estas Escrituras, está haciendo referencias para los que toman nota y estudian en su casa. Isaías 53, del 5 al 12. Y sigue diciendo, está hablando de Jesús en la cruz, en la crucificación, en la expiación, en la redención, en lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Y dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces aquí podemos ver que hace un anuncio del mismo misterio de la piedad. Porque allá dice que vino en carne, murió, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles y recibido arriba en gloria. De eso se trata el Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Pero estos hombres con la misma palabra te comienzan a tergiversar y hacerte creer que eres un rey y que como rey tienes que vivir. Escucho creyentes que comienzan a pelear con Dios y a decirle: yo soy un rey, yo soy una reina y tengo que vivir como tal. Y andan amargados, adoloridos y creen que no son salvos porque no tienen en lo material. Pero quizás Dios está tratando con su vida, aún no madurado quizás en su corazón. Y así como Dios, nosotros como padres no le vamos a dar un hijo nuestro, aun cuando sepamos que sabe manejar y tiene 16 años de edad, yo no le voy a dar el carro para que salga a las 11 de la noche a ir a un lugar a festejar. Por supuesto que no, porque no está preparado, aun cuando sí sabe manejar. Igual Dios puede ya ser salvo a la persona, pero el Señor sabe que si lo enriquece, puede perderse y volverse otra vez atrás. Por eso hay cosas que no podemos medir solamente por lo material, iglesia. Siempre por el Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a 2 de Pedro. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos
Vamos a leerlo hasta 5. Perdón. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Esa palabra encubierta es que va a ser algo sutil, no algo visto de manera evidente o expresa. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El problema no es solamente que esta persona atraiga destrucción sobre ellos. El problema es que también va a traer destrucción para los que le siguen, porque sigue diciendo, y muchos, no dice pocos, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ciertamente esta persona se van a perder. El problema no es solamente eso, sino a muchas personas que estaban buscando del Señor, pero se dejaron timar y ciertamente se perderán. He ahí el problema, he ahí el detalle, porque si no, Dios no dejaría esta escritura establecida aquí en este lugar. Y es lo que estamos viendo, iglesias multitudinarias, donde no necesariamente son todos salvos, en donde muchos están yendo a estas iglesias multitudinarias, es porque hay mucho humanismo, y ciertamente se acaricia el alma, y muchos se le comienza a ministrar que son campeones. No somos campeones, somos hijos de Jesús, somos hermanos de nuestro hermano Jesús, que es el mayor. Él es nuestro Padre, el Padre Celestial. Él es nuestro Señor, nuestro Redentor. Su simiente está en nosotros. Pero todo esto, ¿de dónde viene? De la autoayuda. Y se ha introducido en la iglesia el humanismo. Y ciertamente si la persona no siente, cree que la presencia de Dios no está. Y es allí donde mucho le va a dar comezón. Porque ya iglesia, como les dije en los talleres de liderazgo, está bien que usted cuando recibe al Señor siente un tembloreo, y cuando entra a su presencia quizás muchas veces eso puede ocurrir, pero esa no es la base del Evangelio. Es por fe que vivirá el justo, no por vista, no por lo que siente, es por lo que cree de la Escritura, de que Cristo murió por sus pecados, que resucitó al tercer día de entre los muertos, que está a la diestra de Dios Padre y que pronto ha de venir. Por eso somos cristianos, porque creemos en esa palabra sin haber visto a Cristo en la cruz, sin haberlo sangrado en la cruz, sin haber visto cómo lo latigaron, sin haber visto cómo lo clavaron, sin haber visto cómo lo escupieron, pero que creemos que por amor se mantuvo en aquella cruz. Eso es ser cristiano, creer por fe, no por vista. Pero ahora hay una mercadería, dice aquí, y mercadería significa que se está vendiendo un producto. O sea, mercadería no es si hay mercadería, hay un mercader. Por ejemplo, si alguien vende ropa, su mercadería es ropa. Si vende uva, su mercadería es uva. Ahora, ¿con qué van a mercadear estas personas? Con el Evangelio y las personas que son pseudocristianos o que están buscando genuinamente de Dios. Porque muchas de esas personas están buscando genuinamente de Dios. Y muchas de ellas, como un testimonio de esta misma semana, una hermana me decía: hermano, yo estuve en una iglesia así, estuve en una iglesia asado, pero en la intimidad yo comencé a leer la palabra y el Señor me inquietó, y por eso estoy en esta congregación. Es más, otro joven que está en esta congregación, empezaron a hablarle de una doctrina dura, espantosa, diría yo. Y él dijo: yo empecé a escudriñar la palabra y Dios me habló y entendí que eso no era de Dios. Por eso todos somos responsables, todos, porque la palabra está aquí, no está lejos de nosotros. Todos tienen la oportunidad de leer la palabra, todos. Y el que no sabe leer, Dios se la ingeniará para que la sepa. Por eso Romanos capítulo 1 establece que aún aquellos que no han visto la palabra, con solamente ver la creación, deben reconocer que hay un Dios
creador omnipotente. O sea que nadie va a poder excusarse delante de Dios, dice la Escritura. Pero cuanto más nosotros que sabemos leer, que estamos dentro de esta iglesia o cualquier iglesia de Jesucristo y no somos responsables, diligentes en escudriñar la Escritura para poder hacer lo que el apóstol Pablo está diciendo. Recibiste, ahora tienes que perseverar y tienes que retenerlo para que seas salvo. Ese compromiso es de todos nosotros los creyentes, para no caer en el pseudo cristianismo. Por eso aquí Pablo dice, tengan cuidado porque se van a meter encubiertamente. Los testigos de Jehová comenzó así. Este señor era cristiano, evangélico, pero supuestamente se le reveló algo nuevo, que Jesús no era el Dios, no era una deidad. Y eso viene desde los primeros siglos. Un hombre llamado Arrio, él decía que Jesús fue creado, que primero que Jesús era el Padre. Pero cuando usted lee el libro de Génesis se da cuenta que ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la apostasía comienza dentro de la iglesia de Jesucristo. Por eso tenemos que estar apercibidos. Por eso todo lo que usted ve en Enlace, en la cadena del milagro, usted tiene que aprender primero del corazón de Dios a través de la Escritura. Entonces usted ve, lo examina todo, toma lo bueno, desecha lo malo. Pero si no sabe, si usted no sabe qué es lo bueno, ¿cómo va a desechar lo malo? Lo bueno solamente lo conoce aquí a través de la Escritura. Y de esa manera el Espíritu de Dios te va a hacer discernir el espíritu del anticristo. Por eso que cuando yo escucho estas canciones, chocan conmigo, ya no las escucho, ya sé que algo está ministrando esa canción, que no viene de parte de Dios. Porque es como cuando usted está perfumado, se echa bastante perfume. Usted se siente el perfume cuando sale, pero ya cuando va caminando no se lo siente. Cuando usted abraza a otra persona te dice, ay, qué rico huele. ¿Verdad que sí? Y la otra persona que se te acerca, si no está muy bien perfumada y viene de las playitas y ha sudado bastante, usted va a percibir el mal olor y va a chocar con su olor. No sé si me está explicando. Usted no le va a decir huele mal, sino Cristo te ama. Pero ¿por qué pongo esta analogía? Porque si usted está lleno e impregnado del Espíritu Santo, cuando usted sienta algo que no tiene el mismo olor del Espíritu Santo, usted va a saber que algo está oliendo mal. Que algo que usted está escuchando en una canción está oliendo mal. Y usted tiene que rechazarlo y empezar a orar a Dios para ayudar a otros. Por eso muchos entonces compran canciones porque dicen música cristiana. Se ha hecho un mercado de eso. Usted puede ir al centro y ver millares de CD pirateados, supuestamente películas cristianas. Se ha mercadeado con el Evangelio y no se habla del Evangelio. Hay más CD de milagros, prodigios, y no se habla del que hace los milagros, del que hace los prodigios, que se llama Jesús de Nazaret. Han hecho mercadería del Evangelio. Y muchos caen en estas cosas. ¿Por qué? Porque prefieren oír. Tienen comezón de oír y de sufrir la sana doctrina. Prefieren escuchar testimonios tras testimonios. Y los testimonios son importantes. A mí me gusta dar testimonio. Y muchas veces hablo de mi testimonio en este altar. Pero lo principal es la palabra. Si usted cree que hacer un devocional es agarrar el CD del pastor tal y ver la prédica, poner la canción de fulanito tal y poner los testimonios tal, ya hice el devocional. Un devocional light, automático. No quiere leer la palabra, no quiere usar un diccionario. No es que no puedo comprarlo, en internet hay millares de diccionarios griegos, hebreos, como usted lo quiera. Pero prefiere 2 horas en el Facebook porque supuestamente está predicando por el Facebook y resulta que está viendo y escuchando otra cosa que no es precisamente el predicar. Cristianos, líderes, pierden horas en el Facebook. Por eso el Señor dice en su Escritura, inspirando a estos hombres como Pablo, en los postreros tiempos la apostasía crecerá. Por eso vaya conmigo 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Por qué es importante saber esto y aprender esto? Porque ciertamente es una de las señales, como dice el apóstol Pablo allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, dice de la siguiente manera:
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida del Señor, sin que antes venga la apostasía. O sea, que la señal, una de las señales que me anuncia que Cristo viene pronto es la apostasía. Y es lo que más estoy viendo ahora en la radio, en la televisión, emisoras de radio donde supuestamente son cristianas, de aquí mismo de Maracaibo, y el hombre adora más a alguien que fue presidente, a alguien que ya partió de esta tierra, lo adora más que al Señor Jesucristo. No sé dónde es. El punto es que eso no es conforme a Dios. Usted tiene que estar conforme a esto. No sé cómo se llama tampoco el pastor que está allí. Yo estoy hablando del mensaje, no del mensajero. El mensajero necesita a Cristo urgentemente. Necesita ser salvo como usted y como yo. Pero tengo que hablar del mensaje. Porque si el mensaje está en contra de la palabra, tengo que hablar del mensaje. Yo no juzgo a la persona, juzgo la palabra, que es otra cosa. Nosotros podemos juzgar la palabra, podemos juzgar la profecía, no menospreciarla, pero tenemos que juzgarla para enseñar al pueblo. No puede decirse que esa emisora es cristiana cuando están adorando a un hombre, y aún más que ya partió. Ni vivo ni muerto podemos adorar a los hombres, porque Dios no comparte su gloria con nadie ni con nada. Jehová uno es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso sigue diciendo, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después de esa coma y de lo que acabo de leer, entre eso está el arrebatamiento. Porque entonces se sentará el anticristo, pero nosotros habremos sido arrebatados. Pero eso ya lo vimos y lo vamos a ver más profundamente. Pero lo que quiero anunciarte es que antes que venga el Señor, antes que nos arrebate, recuerden lo que hemos venido aprendiendo. La segunda venida de Cristo viene como en fase, lo llamo yo así. Primero el arrebatamiento. Nos vamos al tribunal de Cristo a comparecer por los galardones. Luego vamos a las bodas del Cordero. Y después que pasen aquí los 7 años, la gran tribulación, vendremos con el Señor a reinar 1000 años en este lugar. ¿Alguien cree eso? Amén. Pues tenemos que perseverar hasta el fin. Perseverar, recibir, retener, perseverar, y entonces seremos salvos. Y cuidarnos, ayudarnos los unos a los otros. La palabra apostasía significa apartarse de, y viene de la palabra griega afistemi. Afistemi, apartarse de. Quiere decir entonces que aquí está hablando de alguien que estuvo en el Evangelio y se apartó. Ve conmigo rápidamente. ¿Cuánto tiempo me queda? 15 minutos. A Hebreos 5, versículo 11 en adelante. Vamos a leer parte del 6. Hebreos 5, versículo 11 hasta el 14, y después del 6 en adelante, del capítulo 6 en adelante. Dice de la siguiente manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es inquietante. Pablo, para mí es el apóstol Pablo quien escribió Hebreo. Algunos dicen que fue Silas, otros dicen que fue Apolos. Lo importante es que fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero aquí en este versículo 11 y 12 da mucho que pensar. Está hablando de hombres, de personas que ya tenían bastante tiempo de conocer las cosas de Dios, las palabras de Dios, dice aquí. Y resulta ser que como que retrocedieron. ¿Por qué retrocedieron? Porque no tomaron el consejo del apóstol Pablo. Solamente recibieron la información, pero no perseveraron y no retuvieron. Y ciertamente se hacen tardos para oír la palabra. Por eso algunos en las iglesias
ya después de tanto tiempo, cuando no entienden las palabras que son un poco más profundas, es porque ciertamente no se ha dedicado a ejercitar sus sentidos espirituales. Y sus sentidos espirituales se ejercitan a través de la lectura de la palabra, de la oración y de la predicación del Evangelio. De darle gracia de lo que recibimos de gracia. Porque una persona cuando recibe a Cristo comienza a llorar, sus lágrimas comienzan a brotar, porque hubo una reconciliación, el Espíritu Santo viene a morar a su espíritu, las cosas viejas pasan, aquí son hechas nuevas en el espíritu, pero en el alma tiene que ser renovada de día en día a través de la administración de la palabra que llega al espíritu y viene a revelarse a nuestra alma y nuestra conducta comienza a cambiar. Pero tiene que ser constante. Amén. Por eso dice esta persona, Pablo, que esta gente retrocedió y le dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. La palabra de justicia es lo mismo que les estaba hablando acerca de la piedad. La palabra de justicia dice 2 Corintios 5, 21, no lo busque. Dice, y aquel que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que se hiciese justicia de Dios en nosotros, a través de Él. ¿Cómo así? Porque la paga del pecado es muerte. Pues la justicia se tenía que cumplir y se cumplió ciertamente en Cristo Jesús. Por eso yo estoy muerto a este mundo, pero vivo en Cristo Jesús. Y de eso se refiere esta palabra. Por eso dice, soy inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso es lo que más tenemos que orar ahora, iglesia. Por discernimiento. Más que hablar en lenguas. Más que palabra de ciencia. Más que palabra de sabiduría. El don que más necesita la iglesia en estos tiempos es discernimiento. Discernimiento de espíritu. Y cuando le hablo de discernimiento de espíritu, no es que usted va a estar viendo demonios por todos lados. Ya yo le expliqué acerca de esto, del discernimiento de espíritu. Es probar los espíritus, es probar el espíritu y el ánimo con que viene la palabra. Porque muchas personas van a hablar de esta misma palabra, pero tú puedes discernir el espíritu y el ánimo con que viene esa misma palabra de la misma escritura. Y muchos lo hacen para torcerla, manipular y sacar dinero. Pero eso le toca al pueblo discernirlo si ejercita, escuche bien, si ejercita sus sentidos espirituales, leyendo, predicando, orando, buscando la presencia del Señor. Un dominguero no puede hacer esto. Suena duro, pero tengo que decirlo. Cualquiera te puede manipular, porque te va a hablar de la misma palabra y tú vas a quedar así. Oye, ¿verdad que sí? Pero eso no dice la palabra. Y te hace dudar. ¿A quiénes lo han hecho dudar alguna vez? Eso puede pasar. Pero cuando tengas duda, usted recurre a la palabra. O recurre a un hermano que tú consideres, o hermana que tú consideres maduro en la fe. Y no tome decisiones así a la ligera cuando consiga a estos pseudo cristianos, o pseudo maestros, o pseudo pastores, o pseudo apóstoles, o pseudo profetas. Porque hay, lamentablemente, hay falsos de todos los 5 ministerios. Sigue diciendo, toma en cuenta el versículo 14. No pueden comer alimentos sólidos aquellos que no han madurado porque no han ejercitado su sentido. Y no pueden discernir lo bueno de lo malo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esta persona inspirada por el Espíritu Santo le está diciendo, ok, conoce los rudimentos, pero hay que ir más allá. En lo que Cristo hizo por nosotros y por la humanidad. Ir hacia la perfección, en la madurez, en el amor. Y cuidado aquí con esto, porque muchos usan esto para hablar de las profundidades de nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí esta misma señora Ana Méndez tiene un libro de la nueva revelación del libro de Apocalipsis, que Dios se la reveló a ella en estos tiempos. Y hay muchos que están creyendo en ese libro, cuando aquí la Escritura dice que no podemos ni añadirle ni quitarle a esa profecía. ¿Y por qué será que cae? Porque muchos quieren conocer las profundidades de Cristo, entre comillas, y lo que realmente están conociendo son las profundidades de Satanás.
como dice el libro de Apocalipsis. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque no ejercitan los sentidos espirituales. Solamente dicen amén. Por eso que usted aquí no ve a todo el mundo diciendo amén así. Porque aquí no decimos amén hasta que creemos en nuestro espíritu que eso es de Dios, ¿verdad? Ve, ahora digo amén. Porque como ustedes bien yo le he dicho, todo lo que yo diga de este lugar, y cualquier hombre, cualquier mujer que se pare en este lugar, todos los que estamos allá tenemos la responsabilidad delante de Dios de juzgar, de examinarlo todo, tomar lo bueno, tomar lo bueno y quitar lo malo. Sigue diciendo, no echando otra vez el fundamento de las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Está diciendo a estas personas que no se queden en eso nada más. Y dice, pero esto haremos y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aquí estamos viendo desde el capítulo 5, del versículo 11 hasta el versículo 8 del capítulo 6, está hablando de personas que apostataron de la fe. Está hablando de personas, como dice el versículo 4 y 5, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dos cosas pueden ocurrir: o nunca fueron del Señor, o ciertamente no retuvieron, no perseveraron. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos en fe para la salvación de nuestras almas. Por eso podemos leer eso mismo ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 38, del 37 al 39, ya terminando, para seguir la siguiente semana con esto de la apostasía. Dice el versículo 37 al 39 de Hebreos 10, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Usted cree que Jesús, nuestro Señor, se está tardando? No, simplemente Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Mas el justo vivirá por fe, no por vista. Y si retrocediere, escuche esto, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Podemos leer entonces en la Escritura que los que retroceden lamentablemente se pueden perder, pero nosotros no queremos perdernos, iglesia. Por eso tenemos que darle el justo valor a la salvación que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y no se dejen seducir por palabras lisonjeras que se escuchan en diferentes centros de comunicación o niveles de comunicación, televisión, radio, internet, Facebook. Ahorita hay una desinformación por la tanta información que hay, porque todos quieren ir a la internet, todos quieren ir a escuchar a los predicadores. Es más, escucho hermanos que dicen, no, me quedé este domingo porque escuché la prédica en enlace. Hermano, hay una gracia que se derrama diferente cuando los santos se unen y están juntos y unánimes. Es diferente. Dios mandó eso. Dios mandó a congregarnos. Es más, ahí mismo en Hebreos 10 lo dice, en el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos aún más, sabiendo que aquel día se acerca.
Por eso, iglesia, lo que estamos viendo de la apostasía nos está indicando de que Cristo viene pronto. El ver cómo hombres ya adivinan en las iglesias, el ver pastores bailando en el altar, bailando guaracha, el ver hombres vendiendo escobas y chicles en el altar para sanar. Eso me anuncia que Jesús viene pronto. Y pareciera esto irrisorio, ciertamente, pero tristemente esas almas se pueden perder en el lago donde arde azufre y fuego. Yo solamente cuando leo Lucas 15 y veo la narrativa de este hombre rico que comía banquete todos los días y el mendigo Lázaro, los perros le lamían las llagas. Yo cuando veo esa historia, leo esa historia y escucho a este hombre que está allí en el Hades, en el lugar de tormento, dice la Escritura. Y eso lo está narrando nuestro Señor Jesucristo. Y ese hombre dice que era tan fuerte el calor y el fuego que le dice a Abraham, dice: Padre Abraham, dile a Lázaro. Ni siquiera tenía nombre, no le pusieron nombre, le interesaba darle nombre al mendigo, porque Dios le pone nombre a sus santos. No San Lázaro, por si acaso. Todos somos santos. Voy a salir de aquí corriendo a prender una vela a San Lázaro ahora. Y le dice este hombre: Señor, Padre Abraham, dile que se moje la punta del dedo con agua, porque este fuego, este calor me quema. Así estaba el lugar, el Seol, es lo que estamos aprendiendo los domingos. El Seol estaba así, dividido en la parte de tormento y Abraham, pero una vez que Cristo resucitó, Él descendió para dar testimonio a aquellos que le dieron la espalda aún desde el principio de la creación, para decirle: de esto era lo que hablaba mi padre. Lo empezó hablando desde el huerto del Edén, cuando dijo que la simiente vendría a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. De esa simiente soy yo. La simiente que vino de los lomos de Abraham, ese soy yo. La simiente que pasó por Rahab la ramera y por toda esa línea, ese soy yo. Dio testimonio, ya los que ciertamente habían creído, los llevó al paraíso. Pero lo más triste de esta historia es que este hombre ahí reconoció, de ese lugar de tormento, que era necesario que su familia fuera salva. Y le dice: Padre Abraham, pero manda a alguien que vaya y le predique a mis 5 hermanos para que no lleguen a este lugar de tormento. Y el padre Abraham le dice: la ley y los profetas tienen, a Moisés tienen. Ya Moisés había muerto, se refería a la palabra, que para ese tiempo era el Pentateuco, la Torá, hasta los Salmos. Cuando se habla de la ley, no solamente habla de los 10 mandamientos de Levítico, también habla de los Salmos, de los Proverbios. Y el tormento de esta persona era que él no podía ir a predicarles, porque él ya estaba allí. Y cuando alguien en estos días me preguntó un domingo en esa clase de doctrina: por los pastores, y entonces, si nosotros llegamos a partir, nosotros vamos a estar así en el paraíso. Yo le dije: no, porque Dios es bueno. El Dios que yo conozco no nos va a permitir que nosotros estemos en ese tormento, porque si no sería algo indescriptible. Por eso que Lázaro no habló en ese lugar, el que hablaba era el de abajo. Aquel sí estaba atormentado, Lázaro estaba en paz. Porque cuando leemos Isaías 65:7 dice que ya no habrá memoria de las cosas que habían pasado. Y no solamente por eso, yo creo que yo y mi casa seremos salvos. Por fe lo creo. Y si no fuese así, porque sabemos que la salvación es individual, Dios se encargará. Pero, iglesia, retén lo que recibiste, persevera hasta el fin, para que todos lo veamos en las bodas del Cordero. No caigas en el sensualismo de la mercadería que hay ahora con el cristianismo. Estos hombres se han dado cuenta que hay un mercado cautivo en el cristianismo, porque se han dado cuenta que hay un mundo que está sediento de Jesús y están buscando cómo buscarle provecho de ganar. Venden el kippah, algunos que quieren ir a la senda antigua y supuestamente hacer los rituales con el shofar, hacer los rituales con el talí, y comienzan a vender el manto de la oración. Otros comienzan a
a buscar las vestiduras de los judíos, porque así estamos más allegados a Jesús. Ya todo eso pasó. Nadie puede juzgarnos por bebida, por comida, por luna nueva, por luna llena. Ya Cristo, todo eso tipificaba a Cristo, y Cristo está en nosotros. Pero ellos están haciendo mercadería, torciendo con la palabra, para que usted compre las aguas del río Jordán, donde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Iglesias cristianas, evangélicas, vendiendo los talif. Algunos hombres que veo yo en la televisión, los talif, que es el manto para la oración, porque vienen ungidos, porque vienen de Israel y porque estuvieron orando muchos días y ayunando en aquel lugar. Solamente póstrate en la presencia del Señor y su presencia está contigo. Y si no es allí en tu cuarto, mientras estás caminando, oremos sin cesar. Están haciendo mercadería del Evangelio de Jesucristo. Tanto es el humanismo que usted ve hombres que sacan libros y libros. Un año saca como 30 libros. Y muy pocos leen esto, sino que se van a esos libros. Yo no digo que hayan hombres guiados por Dios, inspirados por Dios, que traen libros beneficiosos. Yo he leído algunos, pero también he visto otros libros que son mercadería. Tratan de traer una fábula del Evangelio, en donde se pelea con demonios y dragones, y hay que preguntarle los nombres a todos los demonios para sacarlos. Ellos tienen que salir en el nombre de Jesús de Nazaret. Es el nombre sobre todo nombre. Y de eso se trata la mercadería. Hombres que son los super ungidos, y solamente ellos pueden decir la palabra. En tu boca hay poder. Cristo está en ti. La simiente del Dios viviente está en ti. Pero ellos tratan de cautivar las mentes, y muchos de ellos dicen que porque son profetas y profieren una palabra de maldición, tu vida va a caer en maldición. Yo revoco eso en el nombre de Jesús. Ustedes son benditos en Cristo Jesús. La sangre del pacto está sobre sus vidas. Pero desde la televisión todo esto se escucha. ¿Alguien lo ha escuchado? Y hay de que alguien hable mal de ese ministerio, porque supuestamente le viene una maldición. Revocamos eso en el nombre de Jesús. Respetamos a todos estos hombres, porque todos estos hombres y todas estas mujeres fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Juzgamos, escuche bien, juzgamos la palabra. Yo pruebo la palabra, porque la palabra sí lo establece, primera de Juan 4:1. Porque por el mundo entero han seguido falsos profetas y falsos maestros. Probad los espíritus, dice la Escritura. Por eso vamos a ir aprendiendo de todo esto, porque el Señor me inquietó. Me inquietó mucho. Me inquietó mucho porque cuando usted ve iglesia que hay luces de colores, humo en el escenario, ¿qué cree usted que está tratándose de hacer allí? Tocar las emociones de los que están allá. Aquí solamente usted ve una guitarra y la presencia de Dios no desciende en este lugar. Y no que no vamos a tener más instrumentos, por supuesto que los vamos a tener. Usted en su cuarto, sin un CD, ¿usted cree que si comienza a cantar la gloria de Dios no desciende a ese lugar? Claro que sí, pero han vendido que si no es con humo, si no es con luces de colores que se mueven por todos lados, es porque, y si no sientes nada, si no se te bajan las medias o te pelucas, es porque Cristo no está. Cristo está aquí. ¿Sabe por qué yo sé que está aquí? Porque Él me dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está presente. Yo no tengo que sentir nada para saber que Él está. Yo sé que Él está en este lugar. Ya basta de un cristianismo sensual. Yo siento su presencia. Es más, aquí donde estoy parado siento su presencia. Pero eso no es lo que me mueve, sino lo que acabo de leer aquí en Hebreos. El justo vivirá por fe, no por sentir. Recuerda eso siempre, por fe. Y eso lo estamos aprendiendo en los ayunos de los miércoles, que estamos dando unas enseñanzas en este lugar. Póngase sobre sus pies. Seguimos la semana siguiente con esto de la apostasía. Si alguien cree que Cristo está en este lugar, denle un aplauso a Jesús. Tus pies te
paz, Señor. Llévanos en bendición, Señor. Y la palabra